Vamos a conversar nosotros esta noche con Carlos Sánchez Berzaín a la distancia, quien va a opinar en relación a esto. Le agradezco. Carlos Sánchez es abogado, politólogo, director del Instituto para la Democracia y también fue ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, si no me equivoco, sí, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. Mucho gusto, Cecilia. Un saludo a usted y a toda la audiencia en Bolivia. Bueno, ya tiene conocimiento, imaginamos, Carlos, de esta sentencia que hoy se ha conocido por el caso Petrocontratos, después, además de tantos años, ¿no?, contra Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué opina respecto a la misma? Es la prueba de la infamia y de la persecución que la dictadura de Bolivia hace contra el expresidente Sánchez de Lozada. Es la prueba de la violación de derechos humanos para tapar con jueces que no son jueces, sino que son verdugos y que son títeres del régimen. Esos mismos jueces que encubren los crímenes de Evo Morales, de Arce Catacora y de todo el grupo que controla el país desde hace años. Y le voy a dar los elementos de esta afirmación. Por favor. Primero, se trata de que están condenando al hombre que dejó Bolivia como la primera potencia gasífera del Cono Sur. Bolivia, una potencia exportadora que llegó a esa situación en base a la ley de capitalización. Y quienes han destrozado la industria del gas, porque Bolivia hoy día ya no tiene gas, no puede exportar ni a la Argentina, ni al Brasil, ni a nadie, son los que, manipulando una justicia que, les reitero, no es justicia, sino un grupo de títeres para perseguir a los inocentes, logran esto que llaman sentencia. El otro elemento es que en esta misma acusación estaban Carlos Mesa y Jorge Quiroga. Y les ha dado Evo Morales un perdón, les ha dado una amnistía, los ha separado del proceso, y esa situación está reconocida en el mismo texto que estos jueces infames han comentado el día de ayer. O sea que eso además prueba la relación de la alta traición a la patria de los opositores funcionales, de quienes simulan en Bolivia que están haciendo oposición a un gobierno del que son parte, y esa simulación sirve simplemente para tratar de presentar a Bolivia como una democracia cuando en verdad es una dictadura. El tercer elemento es que en el manejo del proceso que presentan ahora se han violado todas las garantías. Se ha violado la presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso legal, se ha violado el principio de juez imparcial, se ha violado el principio de que en ese proceso, estando declarado rebelde el acusado, en este caso el presidente Sánchez Lozada, no hay manera de que el juicio prosiga, y lo han proseguido igual. O sea, es una prueba fehaciente de que Bolivia hoy día, igual que Cuba, igual que Venezuela, igual que Nicaragua, aplica el mecanismo de terrorismo de Estado judicializado para perseguir a los opositores, para perseguir a la gente cuya reputación quiere dañar, y que además utiliza, y este es el último elemento, todo esto como una cortina de humo para encubrir lo que está pasando en Bolivia. Han liquidado el gas, no hay gas. No hay reservas de oro ni dinero en el Banco Central. No hay dólares. Bolivia es un narcoestado. No hay combustible, no hay gasolina, no hay diésel, y justo ahora se les ocurre sacar la sentencia, además con un tribunal que, además de ser títere, está autoprorrogado y está al margen de cualquier posibilidad de consideración legal. El gobierno, en las últimas horas, a raíz de conocer esta sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia está solicitando la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Usted cree que esto sea posible? Buenas noches. Mire, la cortina de humo que están tendiendo, y obviamente que no es posible, porque una sentencia infame que se define como una disposición de autoridades incompetentes que además violan los derechos humanos, no tiene principio de aplicación, sino en el ridículo entorno publicitario que las dictaduras crean para eso. Esa sentencia no vale más que las que han dictado en Cuba contra los jóvenes que pidieron patria y vida el año 21. No vale más que las sentencias que dictan los jueces, que dependen también títeres de la dictadura de Maduro en Venezuela, o aquellas que han quitado inclusive la nacionalidad a los patriotas nicaragüenses cumpliendo las órdenes de Ortega. Es el sistema del socialismo del siglo XXI
que opera un mecanismo de terror interno, terrorismo de Estado, y que se aprovecha los opositores funcionales, que en este caso han sido puestos en evidencia en la persona de Carlos Mesa y Jorge Quiroga. A propósito de esto último que usted decía, Carlos, Tuto y Mesa al margen por esta misma situación, por este mismo juicio, ¿por qué cree en el fondo y cómo le puede explicar usted en su criterio a la población qué ha ocurrido esto? ¿Por qué sentencia contra Goni, contra exministros que también estuvieron al lado de Goni y no contra ellos? Mire, primero porque el golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 es ejecutado, es organizado por Evo Morales en sociedad con Carlos Mesa, que cometiendo traición al pueblo boliviano se queda como presidente. Y el acto que hace Mesa, acuérdense de la agenda de octubre, a las pocas horas de tomar el mando después de dado el golpe al presidente Sánchez Lozada, Mesa va al Alto de La Paz y firma junto con Evo Morales, Felipe Quispe y otra gente que después terminarían como parte del gobierno del MAS y del socialismo del siglo XXI, la agenda de octubre, donde básicamente establecen una agenda de hacer la constituyente, llevar adelante la persecución contra el gobierno derrocado, nacionalizar los hidrocarburos y cumplir una agenda de destrucción de la nación boliviana. Y lo que hace Mesa el año 2004 es promulgar la falsificación de la ley de reforma constitucional, en base a la cual introducen de nuevo, con falsificación material y con falsificación ideológica, la Asamblea Constituyente, que ya cuando Evo llega al poder es aplicada para imponerle a Bolivia el Estado plurinacional, con varias masacres, incluyendo la del Hotel de las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un acto de responsabilidad de Evo Morales y su gobierno, la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, una cantidad de masacres, y es en el Congreso donde Jorge Quiroga, que tenía el control del Senado, 14 senadores, Óscar Ortiz, el presidente del Senado, y un senador de Doria Medina, hacen pacto con Evo Morales y le entregan la República, falsifican de nuevo una ley, se atribuyen los derechos del pueblo y no llevan como constitución el proyecto que mandó la Asamblea Constituyente, que ya estaba en el cuartel de Oruro, sino una que redactan los abogados enviados por Castro y por Chávez, abogados de la Universidad de Valencia de España, que hicieron las constituciones de Venezuela y las reformas de Cuba. Y ese texto totalmente falsificado no es aprobado por la Constituyente, sino por el Congreso Ordinario, y ahí nace la complicidad con documento firmado que aparecería después entre Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, la que ya venía de Mesa, y Evo Morales, a quien instituyen prácticamente como dictador. Y el resto es historia que ustedes conocen, y un camino en el que están llevando a Bolivia a venir la hiperinflación, y estamos camino a ser Cuba y Venezuela de la mano de estos opositores funcionales, hoy día liberados por la amnistía que le ha dado Evo Morales a Jorge Quiroga y a Carlos Mesa, sin olvidar que el año 2003, después de producido el golpe de Estado, Mesa le firma 2 amnistías a Evo Morales y su grupo de golpistas, del que él mismo formaba parte. Esos decretos de amnistía también amnistían a Mesa porque formaba parte de la conspiración. Entonces, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando un sistema de crimen organizado que no es política, donde crimen se tapa con amnistía y amnistía con amnistía se paga. Y ahí están los documentos. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no puedan probar. Todo está en decretos y en normas aplicadas por tribunales, además, que han suplantado la idoneidad de los tribunales de justicia y que sirven para perseguir. La prueba de eso es que Bolivia hoy día tiene más de 300 presos políticos, de los cuales los opositores funcionales obviamente no hablan. Es presa política la expresidenta Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Camacho, militares, policías civiles, y suman un poco más de 300. Carlos, la siguiente consulta, lo que usted nos está explicando, y lo que estamos entendiendo es de que se han cometido una serie de irregularidades, que usted las acaba de mencionar, por los actores políticos de, bueno, no solamente este tiempo, sino también de otros momentos históricos del país. Pero
La pregunta es, si se han cometido, por ejemplo, en la acusación que pesa sobre el caso Petrocontratos, si se han firmado 106 contratos petroleros que favorecieron a intereses privados sin la aprobación del Congreso, ¿esto no es un delito? ¿Esto hay que pasarlo por alto? Al igual que otras acciones que pueden haber tomado otras autoridades que usted acaba de mencionar. Es decir, ¿esto se tiene que pasar por alto o cómo se...? No se tiene que pasar por alto, pero se tiene que verificar si es verdad o falso, es mentira. La narrativa que está vendiendo el régimen es totalmente falsa. No es cierto que esos contratos no hayan tenido autorización legal, y yo no estoy entre los acusados ni soy el abogado del caso. Todos esos contratos estaban bajo el amparo de la ley de capitalización y de un conjunto de leyes que han sido debidamente aprobadas en su momento. Lo que pasa es que estos que han llegado con golpe de Estado a nacionalizar el país y que han liquidado el gas en Bolivia, quieren buscar causas de justificación diciendo que había daño económico al Estado. ¿Cuál daño económico al Estado? Trayendo 5.000 millones de dólares o más de inversión a Bolivia para desarrollar una industria petrolera que permite exportar gas, que permite convertir a Bolivia en una potencia gasífera, hacer un gasoducto al Brasil y tener posibilidades inclusive de exportar a América del Norte y a México, y hoy día no hay nada. O sea, estas son las palomas contra las escopetas. Son los criminales que han liquidado la industria del gas en Bolivia por pura corrupción, por haber causado verdadero daño económico al Estado, y los hechos lo demuestran. Hoy día no hay gas para exportar, y cuando derrocaron a Sánchez Lozada, Bolivia era una potencia. ¿Y de qué daño económico están hablando? O sea, los argumentos que dan, esos fundamentos que dicen tener, son falsos, son mentira. Están acostumbrados a encubrir sus delitos con acusaciones falsas. Ahora, Carlos, yo le pregunto, se habla de favorecimiento a las transnacionales en porcentajes completamente distintos, mucho menores para el país y mucho mayores para las transnacionales. ¿Qué de cierto hay en esto? Mire, eso es mentira, tienen que buscar los contratos en su conjunto. Y en todo caso, no estoy dispuesto a discutir la infamia de un gobierno que es dueño de los jueces, que es dueño de la falsificación de la prueba, que es dueño de los procedimientos y que es dueño de la oposición. Es una dictadura. Habrá un momento en el que en Bolivia se reponga el Estado de Derecho y las cosas se puedan presentar en su verdadera dimensión. Mientras tanto, esa es una sentencia absolutamente nula de pleno derecho, y los falsos acusadores y los firmantes de esa sentencia tienen responsabilidad penal nacional e internacional por la cual van a tener que responder. No se es impunemente poderoso ni se cometen crímenes de ese tipo con impunidad. Le están mintiendo al país. Aquí hay dos hechos concretos. Cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada, Bolivia era la potencia de gas más importante del cono sur y de Sudamérica. Hoy día que lo están sentenciando con sentencia infame de la dictadura por daño económico, por los denominados petrocontratos, por supuesto daño económico, Bolivia no tiene gas, no tiene gasolina, no tiene para pagar el diésel que necesita importar. Entonces miren nomás la realidad objetiva. No se agarren de las versiones de narrativa falsificada con agenda de repetición cubano-venezolana que hacen los fiscales y los títeres del sistema. Carlos Sánchez Berzaín, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias.